Formo parte de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, los Boinas Verdes, desde hace varios años. Durante mi mandato he estado desplegado varias veces en Afganistán, Irak, unos meses en Siria, varios países africanos, he estado en todos los rincones del mundo y he visto lo bueno, lo malo y lo feo que conlleva formar parte del SOCOM. Tengo un montón de historias, algunas más interesantes que otras, pero casi todas están muy clasificadas tras una burocracia que nunca se desclasificará hasta que yo haya muerto y me haya ido. Sin embargo, hace unas noches hubo un incidente que sobresalió de todos los demás. Principalmente porque, a diferencia de todas las demás operaciones que nos llevaron a una zona de combate en un hemisferio lejano, esto ocurrió justo en casa, en nuestro propio patio trasero. Los enemigos no eran un representante extranjero, un grupo de insurgentes. Ni siquiera era humano. Las cosas de esa noche siguen siendo raras, y no es que el mando vaya a darnos ninguna respuesta. Es la razón por la que estoy pasando por alto todo lo que me han dicho, haciendo caso omiso y jugándome el pellejo aunque use información falsa y oculte nombres. Mucha gente inocente ha muerto, como descubrirás, y el alto mando prefiere enterrarlo antes que reconocer sus muertes y dar un cierre a sus familias. No tengo todas las respuestas de lo que pasó en ese Parque Nacional del Oeste de Tennessee, pero tengo lo suficiente para que la gente sepa la verdad, semiverdad. De todos modos, por motivos de seguridad y privacidad, como ya he dicho, no voy a revelar muchos datos personales, como nombres, ubicaciones exactas e información sobre las unidades. En referencia a mierdas menores que no creo que ni siquiera los temibles grupos de 3 letras puedan rastrear. Incluso si les importara, espero que no lo hagan. Como ya he dicho, formo parte del equipo de Boinas Verdes del SOCOM. Todos saben quiénes son los Boinas Verdes, y deberíais saberlo. Mi equipo recibe el apodo de Raider, un tema general en nuestra empresa que consiste en poner nombres de términos de la cultura guerrera. Raider, Artemisa, Bárbaro, Centurión, etc. Es un elemento de 10 hombres, el jefe de equipo, un capitán georgiano demasiado salado, con un suboficial, un médico, un sargento de comunicaciones y 6 sargentos de armas. Nuestro capitán decidió que esta era la mejor manera. Teniendo en cuenta que estamos todos en una sola pieza después de nuestra última misión, tenía razón. Nuestro fin de semana fue tranquilo y aburrido, ya que nos asignaron a la QRF, Fuerza de Reacción Rápida, durante un mes. QRF significa que si alguien, en algún lugar, necesita a los hombres del saco de ojos verdes del mundo occidental, estamos listos para equiparnos y estar allí en cuanto nos avisen. Sucedió que, justo cuando algunos de nosotros nos disponíamos a ir al bar a tomar nuestras 2 jodidas cervezas autorizadas del mes de la QRF, nos llamaron. Cuando volvimos corriendo a nuestro COP y preparamos nuestras cosas, el capitán vino con una información sorprendente. Probablemente podríamos volver para esas cervezas, porque nos dirigíamos al oeste de Tennessee, de todos los malditos lugares. Todavía no sabíamos cuál era la situación, el mando no nos dio ninguna información, cuál era la OPFOR, qué armas tenían, cuál era la disposición de la zona. Nada, pero, al ser un equipo QRF, el Raider siguió equipándose y llegamos a la HLZ en menos de 20. Mientras esperábamos nuestro transporte, el capitán recibió por fin alguna información. Al parecer, una instalación en medio de bosques deshabitados y restringidos de un parque nacional había activado una señal de socorro. El bosque en el que se encontraba era un gran parque nacional en, como he dicho, el oeste de Tennessee, con un largo historial de desapariciones en sus ahora frecuentemente cerrados y bloqueados senderos y campings. Esto planteó algunas preguntas. ¿Qué era esta instalación? ¿Por qué estaba en un puto parque nacional? ¿Qué pasó para necesitar desplegar al equipo de Boinas Verdes más furioso de este lado de la costa este para actuar como respaldo? ¿Por qué íbamos allí cuando en una hora alguien en Libia o en la puta Eurasia podría necesitarnos como apoyo? El capitán reconoció todas estas preguntas, pero nos aseguró que eso era todo lo que sabía. Lleva años en nuestro equipo, varios despliegues a la caja y de vuelta, y siempre ha sido sincero con nosotros. Así supimos que mentía.
Por fin llegó nuestro transporte, el 160º SOAR, Night Stalkers, una unidad de aviación que existe desde hace casi 40 años, habiendo arrastrado a todo tipo de unidades SOCOM a todas las partes del mundo. Esperábamos el Black Hawk que traían, pero la escolta armada de 2 pájaros que venía con ellos fue una sorpresa. Estábamos en la América doméstica, íbamos a Tennessee. ¿Por qué estaban aquí? Incluso con los Night Stalkers volando a toda velocidad a través de varios estados, tardamos un par de horas en llegar a nuestro punto de aterrizaje. El interior de ese pájaro a toda velocidad era ensordecedor, incluso con los auriculares electrónicos que llevábamos, nos partía los oídos. Y sin embargo, mientras estaba sentado junto al capitán, me di cuenta de que estaba hablando con alguien en una frecuencia diferente. Esto era extraño, porque normalmente se dirigiría al sargento de comunicaciones y tendría que usar la radio, pero tenía un canal lateral ocupado en su radio, hablando con alguien, escribiendo la información entrante. Pude echar un vistazo, y vi algunas de las cosas que estaba escribiendo. Mascal. OPFOR en espacios cerrados. No BLUFOR en X. Las aves aterrizaron en medio de un aparcamiento vacío, fuera de la estación local de guardabosques. Salimos a la zona abierta, los pájaros despegaron y el capitán nos avisó con la red de nuestro equipo. Radar Romero, aquí líder de los Raiders, conéctate a la red y haz que mantengan la órbita en caso de que necesitemos aire cercano, cambio. A continuación, rompió la transmisión y habló con nosotros. Todos los Raiders mantener fuera y tomar la seguridad, voy a conseguir el maldito Ragnar, prepárate para un culo apresurado Ramp Brave. Acabo de recibir más información. Todos tomamos posiciones detrás de algunos de los vehículos estacionados que utilizarían los guardabosques. Para aclarar las cosas, nuestro equipo iba equipado con GPNVG, también conocidos como Quad NATs, unos visores nocturnos de 4 cañones que proporcionan una visión casi diurna de nuestro entorno. Si a esto le añadimos los PEQ montados en nuestros rifles, podemos ver y disparar a cualquier cosa por la noche. Como dicen los militares, somos los dueños de la noche. La arboleda frente a nosotros se iluminó como una maldita fiesta rave de operarios mientras el capitán retrocedía, asintiendo, mientras el guardabosques que estaba de turno le seguía. Se conectó a nuestra red y pudimos oírle a través de los auriculares. Todos los Raiders, esto es plomo, la nueva información indica que la instalación ha sufrido una situación Mascal, cambio. Mascal significa, víctimas masivas. OPFOR enemigo no identificado, sin embargo la red saliente durante la llamada de socorro indica que el OPFOR es extremadamente peligroso, y ataca a corta distancia, cambio. No hay BLUFOR en el lugar, repito, capitán ha declarado que no hay BLUFOR en el lugar, y debemos dejar ir a todos los packs que veamos. Pasaron unos segundos mientras el capitán volvía a mirar al guarda forestal. ¿Algún comentario adicional, guarda Clements? El hombre tendría unos 40 años. Calvo, se rascó la nuca y se aclaró la garganta antes de hablar. He oído un montón de disparos procedentes de ahí abajo. Y no se separen, hagan lo que hagan, en estos bosques, no se separen. Nuestro médico se rió. Bueno, eso es jodidamente reconfortante. El capitán asintió con la cabeza al hombre mientras se dirigía de nuevo. Todo el mundo cuidado con los ICES, los 12 y los putos 5, vamos. Recogimos y salimos, todo el mundo tenía su tipo de momentos finales de tipo de simulacro de preparación que hicieron antes de pisar el camino hacia el bosque. La misma mierda que hicimos antes de salir de los FOBS y compuestos de vuelta al este. Solté una última bocanada de aire caliente en el frío, nuestro médico se dio una palmada en el lateral del casco dándose ánimos. El capitán sacó y besó un pequeño collar de crucifijo de debajo de su camisa de combate. Nos dirigimos por el sendero siguiendo al capitán en una columna escalonada. Nuestros láseres escaneaban los árboles, las rocas y el follaje a nuestro alrededor, buscando desesperadamente cualquier hostil que acechara en la oscuridad. Aunque, para nuestra paranoica preparación, no apareció nada, pero, sin duda, algo nos seguía. Cuando nos movemos por entornos forestales escuchas a los animales que te rodean, los grillos, los pájaros, el movimiento de los animales y en qué dirección se dirigen y a qué velocidad. Moviéndose por ese camino, no podíamos oír una maldita cosa.
Cuando un grupo de hombres verdes fuertemente armados atraviesa un bosque por la noche, es habitual que algunas ardillas y pájaros huyan de allí, pero no los grillos o los cantos de los pájaros en la distancia. Hay un cierto nivel de ambiente que los animales mantendrán incluso si detectan humanos cerca. No había nada de eso, nada. Ni un grillo, ni un pájaro, ni una sacada. Nada. Profesionales silenciosos. Está en nuestro nombre, así que cuando podía escuchar al hijo de puta 10 metros delante mío respirando mientras avanzábamos por ese bosque muerto. Me dijo que algo más estaba aquí en este bosque con nosotros. Un depredador, y que el bosque le temía más que a nosotros. Después de un largo trecho de marcha por el sendero, el capitán levantó una mano señalando un alto. Al llegar a mi parte de la columna, la sección central, llamó por radio. Esto es plomo. Sobre mí, ahora. Rápidamente nos acercamos a lo que vimos que era una valla metálica. 4 de nuestros sargentos de armas y el médico se encargaron de la seguridad cubriendo la línea de madera detrás de nosotros mientras yo y el otro que quedaba subíamos a la puerta con el capitán. El sendero del parque continuó unos metros más antes de detenerse en unos árboles, el camino de tierra se separó y formó uno de grava que conducía a una zona separada detrás de una valla de alambre y una puerta. Un cartel de prohibido el paso colgaba en lo alto, y justo después de la verja pudimos ver una pequeña caseta de vigilancia. El capitán trató de hacer señales a quien pudiera estar allí dentro encendiendo la luz táctica surefire de su fusil, haciéndola brillar y agitando lazo por toda la cabina. Sin embargo, al detenernos y centrarnos en el umbral de una puerta, vimos una gran cantidad de sangre salpicada en la pared del fondo y encharcada sobre el suelo. Un brazo tendido a medio camino fuera del marco de la puerta. El capitán miró al otro sargento de armas que nos acompañaba. Coge tu equipo. Asintió con la cabeza, se enfundó el fusil y dejó caer su mochila de asalto, sacando un pequeño par de cizallas. Cada uno de nuestros sargentos de armas llevaba un equipo diferente dependiendo de lo que necesitáramos. Uno podía ser artillero, otro granadero. No puedo nombrarlo, pero hombre quebrantador, como supongo que lo llamaré, siempre llevaba un kit de brecha, por si acaso. Se acercó a la cerradura, pero justo cuando puso las cuchillas de la cizalla alrededor de la cerradura. Lo oímos. Sonaba como si viniera de todas partes, y sin embargo, muy lejos al mismo tiempo. Tal vez era el eco del bosque, o tal vez, algo atribuido a sus habilidades. Sonaba como una mujer, gritando de dolor, de agonía, y sin embargo, la voz era medio gárgara. Como si se hubiera transformado en la de un animal moribundo, ya que tenía un tono bajo subyacente. Se metió en la piel de todo el mundo, los de seguridad inmediatamente saltaron su mierda, escaneando a izquierda, derecha, arriba y abajo. Diablos, incluso el médico, un tipo grande y fornido, que creció en Brooklyn, jugó al fútbol antes de alistarse. Lo que significa que estaba como una cabra cuando llegó a nuestra unidad el tipo que una vez metió sus putos dedos en el cuello de un hombre para taponar su sangre, miró a su alrededor nervioso. ¿Qué demonios fue eso? Nuestro sargento de armas con la M46 sacudió la cabeza mientras oteaba el lejano terreno murmurando en voz baja. Alguna mierda de película de terror ahora mismo. Recuerdo que agarré con fuerza mi fusil. Todo el mundo estaba igual de desconcertado. Todos, excepto el capitán. Solo nos dijo que siguiéramos adelante. Joder, apriétate el suspensorio, vamos a... De inmediato, el capitán y yo entramos y desalojamos la pequeña cabina, mientras otros 2 sargentos de armas y nuestro médico nos cubrían por el camino de grava. Era un guardia, sin cinta identificativa ni logotipo de la empresa, ataviado con un portaplacas negro. El portaplacas había sido desgarrado, y un gran agujero cubría toda la zona de su plexo solar, que ahora estaba fragmentado y roto dentro de la parte superior de su cuerpo. No hay heridas de entrada o salida de bala. Solo una puta puñalada que parece que le atravesó un puto poste de la luz. Aún tenía la respiración entrecortada y gruñí para despejarla. El capitán salió de la pequeña cabina, escupiendo con fuerza en la hierba y sacudiendo la cabeza. El médico lo pinchó. ¿Cómo fue? Gruñó caminando hacia el frente de nuestra formación.
No importa, Doc. Formamos y nos movimos por el camino de grava en una columna de cuña, el capitán y 3 sargentos de armas en la cuña delantera, con el médico, yo y los otros 2 en la parte trasera. El sargento de comunicaciones en el centro. Entramos en el lote de las instalaciones, inmediatamente el sargento de comunicaciones se enlazó con el capitán y pude oírle alertarle. Aquí, líder de los Raiders, hemos llegado al edificio. Aunque me hace preguntarme si usó la radio del sargento de comunicaciones para llegar a nuestro cuartel general, ¿con quién estaba hablando por ese otro canal? El solar estaba despejado y pudimos ver bien las instalaciones. Era un rectángulo de hormigón gris, quizá del tamaño de una pequeña gasolinera. Unos focos montados en la parte inferior iluminaban el terreno de grava hasta la densa y sombría arboleda que se extendía más allá de la valla de tela metálica. El bosque, que seguía tranquilo. La carnicería masiva de la que nos hablaron estaba presente fuera del edificio. Varios guardias, todos en diversos estados de mutilación, similares al guardia de la puerta, estaban esparcidos por el terreno de grava. Sin embargo, a diferencia de los guardias de la puerta, llevaban chalecos antibalas más pesados, rifles automáticos y munición gastada en todas partes. Yo y algunos de los otros chicos nos pusimos en línea y despejamos la parte de atrás, respiraciones exasperadas y murmullos vinieron de todos nosotros. El capitán intervino, Raiders a mí, ahora. Nos arrastramos hacia él, mientras nos amontonábamos en la puerta. Al entrar, nos encontramos con un vestíbulo destrozado, con muebles tirados por todas partes. Las paredes y el techo estaban recubiertos de marcas de impactos de proyectiles contra el hormigón, un guardia muerto se desplomaba contra una parte de la pared manchada de rojo y el otro se desplomaba en un montón arrugado. Una mujer en el mostrador, no un guardia, solo un maldito miembro del personal, se sentó de nuevo en su silla, con toda la zona del torso destrozada. Cuando pasamos junto a ella y atravesamos las puertas dobles tras ella, sus ojos vacíos y muertos se encontraron con los míos. El sargento de comunicaciones la miró mientras todos nos dirigíamos a la puerta. Señor, ella estaba desarmada. Puedo ver que mantienes la charla al mínimo. Atravesamos las puertas dobles y nos recibió un pasillo de porcelana que conducía a unas escaleras que llevaban a un subnivel. Toda la superficie, techo, paredes, suelo, estaba revestida de baldosas blancas de cerámica. Azulejos de cerámica blanca, que eran como el resto de la escena tan lejos manchadas de sangre, vísceras e incluso materia cerebral de los desafortunados guardias esparcidos por las escaleras. He contado 8. Número 17 hasta ahora. A través de las ventanas de cristal metálico de las puertas dobles del fondo se veía una luz parpadeante. El capitán nos ordenó que entráramos por ambos lados, y así lo hicimos. Al empujar vimos que entrábamos en un pasillo en forma de T. Aquí la cosa se complica un poco. Cada extremo de la T terminaba mientras que el del medio salía disparado hacia un pasillo que conducía a 2 puertas blindadas en el extremo. 2 laboratorios inmediatos a cada lado estaban reforzados con más alambre de vidrio, y a pesar de varias grietas, marcas de impacto, agujeros de bala e incluso agujeros hechos en el vidrio aguantaron. Esta mierda no puede ser cristal balístico, murmuró nuestro sargento de comunicaciones. ¿Por qué no se pusieron a cubierto aquí? Dijo el médico. El capitán suspiró. Parece apuntar a un ataque sorpresa desde el interior, mierda. El médico respondió. Claro, pero es solo una puerta. Mientras los pasillos de fuera eran un caos de sangre, vísceras, guardias tirados por todas partes mientras eran despedazados, creando un amasijo de cuerpos, armas y más latón gastado. Los técnicos del laboratorio tenían sus batas blancas manchadas con su propia sangre. Mi sangre, y creo que la de todos los demás, empezó a helarse a medida que las piezas iban encajando. Lo que los mató, lo hizo indiscriminadamente. Formamos una T rodante dirigiéndonos hacia el pasillo, yo estaba a la derecha, con el artillero en el centro y otro tipo en la izquierda. El capitán se adelantó guiándonos por detrás. Los laboratorios con ventanas terminaban a mitad de camino, con 2 sólidas puertas blancas cerca de las puertas dobles del final a cada lado que conducían a laboratorios cerrados.
El capitán nos hizo montar guardia en las dos puertas laterales mientras el artillero apuntaba hacia el pasillo. El capitán miró la puerta, tanteando las grietas y las líneas de las puertas blindadas, buscando huecos que no existían. La sangre se había filtrado lentamente por la parte inferior, lo que le hizo levantar la bota y mirarla, y sin embargo, no existía ninguna abertura. A la derecha de las puertas había un panel electrónico que el capitán observó. Era un escáner manual, ni siquiera creía que existieran. Saltó a esa frecuencia privada que sigo mencionando. Estoy en las puertas. Sí, al fondo, hay un escáner de mano. Esperó unos segundos, de silencio ensordecedor, hizo una risita interna mientras caminaba hacia el cadáver de un guardia, pateando su brazo. Tengo uno aquí mismo. Lo siento, repito último, ¿vivo? Se frotó la cara, maldiciendo en voz baja. Joder. Negó con la cabeza, encendiendo la luz blanca de su rifle y escaneando los cadáveres. Este lugar es un maldito matadero, ¿cómo voy a...? Se oyó un estruendo en la puerta blanca del laboratorio situada a la derecha de las puertas blindadas, la que yo estaba cubriendo. Todo el mundo se detuvo un segundo, mientras el sargento de una segunda arma apuntaba con su láser hacia ella. El capitán se giró y apuntó con su láser a la puerta mientras se acercaba. Podría tener uno, o podría tener OPFOR. Ahora. Esperamos, cambio. El capitán formó como primer hombre de la pila, una práctica poco habitual, pero todos los demás se quedaron rezagados. Yo era el segundo hombre, dos más hicieron de tercero y cuarto. Un sargento de armas palpó los bordes de la puerta y luego probó el picaporte. Estaba cerrada. El hecho de que intentara abrirla debió de alertar a lo que había dentro, porque una voz gritó. Estoy aquí. Por favor, te dejaré entrar, pero no dispares. El portero miró al capitán, que asintió. Puede que haya Bluford dentro, manténganse alerta, espérenme para disparar. Se suponía que no había ningún Bluford en el lugar. La cerradura electrónica de la puerta se abrió, el portero agarró la manilla y tiró de ella para abrirla, mientras los cuatro entrábamos en la sala. Nos abrimos paso, el capitán se enganchó a la izquierda, yo avancé, los otros dos siguieron a uno de nosotros respectivamente. Nuestros láseres se centraron en la habitación y en un par de manos que emergían de detrás de una mesa de laboratorio. Por favor. Gritó débilmente la voz, el capitán se acercó furioso. Las manos. Manos. Ahora. Te dispararé, lo juro por Dios, si no levantas las malditas manos. Cuando la persona se levantó, vimos que las manos estaban conectadas a un científico, posiblemente de unos 30 años, pelo rizado, con gafas circulares. Gafas que salieron volando cuando el capitán acortó distancias, empujándole contra un armario metálico, saliva que volaba de la boca barbuda bajo los NVG mientras le ladraba. ¿Identificación? ¿Dónde está? Enséñala. El capitán empezó a registrar bruscamente al técnico de laboratorio mientras sacaba su identificación, lo agarró y lo empujó hacia el sargento de armas que estaba en su lado de la sala. El técnico de laboratorio cayó de rodillas. El capitán saltó de nuevo a esa frecuencia. He vuelto, posible Bluford, prepárense para código de identificación. Lo leyó en fonética antes de recibir la respuesta. Miró al sargento de armas que custodiaba al técnico de laboratorio. Levantenle el culo. Por favor, no sé lo que está pasando, solo estaba haciendo algunas pruebas químicas, tenemos que salir de aquí antes de... El capitán se puso en la cara del hombre. Cállate. Sé lo que han estado haciendo, hijos de puta, abran las puertas ahora mismo. El hombre se sorprendió cuando el capitán continuó. Abran las malditas puertas. Con una indicación del capitán, el sargento de armas empujó al hombre hacia adelante, contra el marco de la puerta. El hombre se desmoronó un poco mientras el capitán reía. Tómate tu tiempo, Doc, vamos. Lo cogí por el cuello de la camisa y lo arrastré hasta las puertas blindadas. El capitán lo empujó y lo lanzó de bruces contra las puertas. Mano, en el escáner, ya. Mientras el capitán agarraba al hombre por la muñeca, el técnico de laboratorio luchaba por liberarse.
Por favor. No tengo ese acceso, me he hecho daño en la mano intentando esconderme. Déjeme. El médico se estremeció un poco ante la visión, poco característico de un boina verde, especialmente para un médico hastiado como el infierno, habló. Capitán, vamos. El capitán se dio la vuelta, mirando fijamente al hombre mientras forcejeaba por su muñeca. Espera a que lo veas, te lo aseguro. Mientras el hombre forcejeaba contra el capitán, el sargento de armas se acercó por detrás, empujando al hombre hacia la puerta blindada, lo que permitió al capitán colocarlo fácilmente en el escáner. El escáner se iluminó en un azul brillante, mientras varias líneas trazaban y recorrían la huella de su mano. A continuación, parpadea en verde, mientras las cerraduras electrónicas de las puertas blindadas comienzan a abrirse. El capitán soltó al hombre. Vaya por Dios. ¿Qué sabrás tú? Las puertas se abrieron lentamente. La habitación estaba a oscuras, las luces rojas de emergencia parpadeaban a su alrededor, mientras el sonido de cristales rotos chocaba contra la puerta. Un chorro de líquido azul turbio, mezclado con la sangre de varios cuerpos de guardias que se revelaban en el umbral de la puerta, se filtró al pasillo. El capitán agarró al técnico de laboratorio por el cuello, arrastrándolo a sus pies. ¿Conoces a estos hombres, Doc? ¿Amigos? El capitán le empujó a través de la puerta, el técnico de laboratorio resbaló sobre los fluidos y el vidrio, cortándose la mano derecha con una mueca de dolor. Entramos y... Jesús. Ya lo dije al principio. He estado en todas partes, he visto fosas comunes que las células terroristas han utilizado en países lejanos llenas de pueblos enteros de personas. He visto matar a las madrigueras dentro de los sistemas de túneles. Superó todo eso. Cada horror. Cada crimen de guerra. Múltiples veces. Una serie de gigantescos tubos de cristal se alineaban en las paredes hechas de monitores, discos duros y sistemas informáticos. El camino de la carnicería conducía a través de la pila de guardias en la puerta, que hace 24 personal armado que fueron eliminados por algo. Lo que realmente me molestaba era lo que había en esos turbios tubos de cristal azul y verde. Tan grandes como un refrigerador, conectados a un puerto en la parte inferior y superior. Tubos y cables en el interior de conexión a... El capitán empujó al técnico de laboratorio dentro de un tubo de cristal, el estallido de la nariz del hombre resonó en el área vacía mientras se agarraba la nariz. ¿Y bien, Doc? ¿Cuál era? ¿Qué maldito tubo? ¿Tubo? ¿De qué hablaba? ¿Cómo lo sabía? ¿Quién estaba en la frecuencia? El técnico de laboratorio escupió la sangre que se le escapaba por la boca cuando el capitán, que medía 1,90 m, un gigante incluso entre su equipo de musculosos operadores de SOF, lo levantó por el cuello de su camiseta azul. Yo no. Dos sargentos de armas se apartaron cuando el capitán se le echó encima, empujándole contra la pared lateral izquierda, lo que hizo que los monitores y los sistemas informáticos emitieran pitidos y se encendieran. Oh. ¿No lo sabes? ¿Y aún así tu manita abre la habitación a la que no tenías acceso? Rugió, abandonando todo silencio y discreción ahora que el hombre empezaba a balbucear y sollozar. Por favor. Por favor, yo. El capitán apretó los dientes, levantó rápidamente la cabeza y clavó sus dagas en el alma del hombre. ¿Cuántas personas arrebataste de ese sendero? ¿Cuántas? ¿Qué clase de carnicería les hiciste a esos niños antes de meterlos ahí? ¿Cuál escapó? Niños. Carnicería. Algo en mi mente se detuvo y encendí la luz táctica de mi rifle. Se me hizo un nudo en el estómago al encenderla en los tubos. Había personas en esos tubos. Eran personas. Alambres y tubos se clavaban ahora en carne transparente y turbia, mientras los cuerpos de los secuestrados flotaban, mutaban, se diseccionaban y cambiaban. La piel de una persona se extendía como la de un reptil por el brazo izquierdo, antes de fundirse con un extraño agujero en el pecho, cuyo cráneo sobresalía de la piel de la cabeza. Mi respiración se entrecortó un poco y retrocedí unos pasos, mientras los cristales crujían bajo mis botas.
Los demás murmuraron maldiciones cuando todos empezamos a mirar. La boca de otro estaba sellada en la parte delantera, 2 dentaduras dentadas y desordenadas asomaban a cada lado, sus ojos estaban sellados, la piel cubría unas cuencas definidas en su cabeza. La vértebra era más grande que la de una persona normal, el hueso sobresalía unos centímetros más en algunas zonas. Jesús, esta mierda es. Se atragantó un poco, tosiendo mientras miraba hacia otro lado. Tuve que apartar los ojos, mi mente se estaba friendo con solo mirar. Más vale que estén muertos. Oh, juro por el mismísimo Señor si no lo están. Dijo el capitán con severidad, mientras el hombre sollozaba y asentía. Sí. El capitán enarcó una ceja. ¿Seguro? Sí. Murieron durante la cirugía. Si me estás mintiendo, te juro por Dios que te haré practicar la eutanasia a todos y cada uno de ellos. El capitán empujó al técnico de laboratorio hacia adelante, al centro de la isla, miré hacia abajo, sacudiendo la cabeza mientras las imágenes de esas cosas se grababan a fuego en mi cerebro. ¿Dónde se ha metido? Dijo el capitán, severamente, cuadrándose ante el hombre, que sollozaba, mientras se encogía de hombros. Yo. ¿Dónde está ella? Siguió llorando el hombre. Se escapó. Mató a todos, atravesó a los guardias, atravesó a todos mis amigos. Esto hizo que al capitán casi se le rompiera un jodido vaso sanguíneo por la mirada que le dirigió, cerrando el puño y clavando el nudillo blindado de su guante Ouki en las tripas del técnico de laboratorio. Esto hizo que el técnico, más pequeño y débil, se doblara y cayera de rodillas, con una mano herida y probablemente el vaso reventado. ¿Tus amigos? ¿Tus amigos? ¿Te refieres a los amigos que secuestraron a una chica de 22 años y a un hijo de 14, y los convirtieron en putos monstruos? ¿Qué pasa con ellos? El capitán se volvió con las manos en la cadera y se burló. Miró al médico, que solo le devolvió la mirada a través de su notes. El capitán se volvió para mirarle. Tienes hasta la cuenta de 10, y si no me das ni un solo paradero de esta cosa, empezaré a coger herramientas y a cortarte el culo comadreja como hicieron con estos niños. El capitán se abalanzó sobre el hombre y lo agarró por el pelo. Señor, por favor. Suplicó el técnico de laboratorio. 1, 2, 3. El capitán contó, algunos miraron hacia otro lado, otros negaron con la cabeza. No por vergüenza de nuestro líder no había un hombre en la sala que no hiciera lo que hacía ahora mismo después de ver a ellos. Está en el bosque. Lo escuchaste, lo hizo. Hace como 10 minutos. El capitán se rió, soltando el pelo del hombre mientras giraba la cabeza hacia adelante. ¿Han oído eso? Está en el puto bosque. Sacó su M17, su arma de 9 milímetros, tirando de la corredera un poco hacia atrás para asegurarse de que estaba en la recámara. 4, 5, 6. El hombre se levantó y, en ese momento, le di una patada en la pierna extendida, haciéndole caer de rodillas. El hombre me miró y luego miró al capitán. No puedes hacer esto. Esto es ilegal. Antes de que el capitán pudiera terminar lo oímos. Resonó por todos los pasillos de las instalaciones, reverberando en los tubos de cristal de la sala. Ese grito mitad femenino, mitad monstruoso. Excepto que esta vez no vino de las montañas lejanas, o de los árboles. Venía de las malditas escaleras. Entonces, las luces se apagaron. No sé si fue un daño previo a la instalación, las obras eléctricas, o algo más. Pero se apagaron. Las luces en los pasillos, las luces en las escaleras, las luces en la habitación, la electrónica, las luces en los tanques. Todo. Gritó de nuevo, y esta vez creo que le oí decir: «Ayúdenme». Todos los que habían levantado la cabeza la bajaron, mientras todos apuntábamos nuestros láseres hacia el oscuro pasillo que había tras las puertas. El ligero temblor de todos los láseres verdes contaba las mismas historias, toda la muerte, toda la mierda de los tanques, tenía a todo el mundo asustado.
El capitán se acercó a mí y al médico, miró hacia el técnico de laboratorio. Corres. Te mueres. El hombre tragó saliva y ahogó su miseria. Lo sé. El capitán le corrigió en tono bajo. No, de verdad que no. La criatura volvió a gritar. ¡Ayúdame! Se oyó el sonido de algo duro que impactaba contra el suelo de baldosas, mientras se acercaba a nosotros a través del oscuro abismo. Más pasos, luego otro grito. ¡Ayúdame! El artillero suelta un suspiro tembloroso mientras se cruje el cuello, más pasos y luego otro grito. ¡Ayúdame! Ahora está a unos 5 metros de la puerta. Señor Todopoderoso, murmuró el capitán. No podía ver mucho en esa oscuridad entonces, pero vi lo que todos los demás vieron, vi lo suficiente. Su cuerpo medía fácilmente 2 metros. 2 gigantescas y huesudas patas como las de una mantis, oscuras por la sangre, entraron por la puerta. Su cabeza era lisa, sus grandes dientes brillaban en la oscuridad. Y sus ojos brillaban como los de un animal. Sus ojos brillaban. Podía vernos. Todos nos quedamos helados, teníamos rifles apuntándole, una puta ametralladora apuntándole, una habitación llena de boinas verdes, lo mejor de lo mejor, y todos nos quedamos helados. El capitán fue el primero en disparar, apretando el gatillo mientras disparaba una 223 mortal contra aquel crimen contra la existencia. El artillero también abrió fuego, y luego el médico, 2 sargentos de armas más también le dispararon, nos gritó. Gritó como una mujer agonizante suplicando ayuda. Entonces, se abalanzó. Corriendo y atravesando de golpe un tubo de ensayo, los cristales volaron por todas partes haciendo que varios de nosotros nos protegiéramos la cara. Mientras el agua inundaba el suelo y el cuerpo deforme que había dentro se desplomaba cerca de nuestros pies. Un horrible olor a podrido llenaba el aire. Jesús, joder. Espetó el médico, con arcadas mientras lo apartaba de un puntapié. La criatura gritó ahora, cuando un fusilero al que se acercó retrocedió, saltó encima de él, clavándole esa mandíbula huesuda en el hombro izquierdo, inmovilizándolo contra el suelo mientras gritaba. Golpeando con el codo a la cosa mientras le daba patadas en el estómago. Pero no le atacó, solo miró al científico. Intentó huir para salvar la vida, pero la cosa saltó sobre él, clavándole de bruces en el húmedo y turbio suelo. Fue entonces cuando me di cuenta de los 6 pequeños brazos humanos en el torso. Su mandíbula principal lo inmovilizó contra el suelo, los brazos, algunos normales, otros con pinchos de hueso a modo de dedos. Otros simplemente forrados de dientes jodidamente afilados empezaron a desgarrar la espalda del hombre. El técnico de laboratorio gritó, su bata de laboratorio se desgarró cuando empezó a clavarse en su espalda. Algunos seguían disparando, pero no reaccionaba, ni siquiera se movía. Solo seguí destrozando a ese vil pero, pobre hijo de puta. La voz del capitán iluminó el comunicador, mientras él y el médico se apresuraban a levantar al hombre y subirlo a los hombros del capitán. No podemos enfrentarnos a él aquí fuera, ya. Tenía razón, prosperaba en el cuerpo a cuerpo, arrollaba a los tipos antes de que pudieran destrozarlo. Todos corrimos, los nervios disparados, las armas calientes de disparar a una cosa que no reaccionaba. La energía estaba cortada, así que no podíamos cerrar las puertas, todo lo que podíamos hacer era correr. Estuve a punto de resbalar en el cristal mientras salíamos de allí, disparando desesperadamente al laboratorio con el artillero. Los gritos del técnico de laboratorio resonaron por todo el pasillo mientras subíamos las escaleras. Iba a acabar pronto con él. El artillero y yo cubrimos al capitán mientras salíamos al aire libre, el olor a podredumbre y muerte sustituido por el aire abierto de los pinos del bosque. Varios hombres sacaron bengalas de carretera y las lanzaron por todas partes, dándonos la luz que tanto necesitábamos en forma de verdes, azules, rojos y morados. El capitán dejó caer al hombre detrás de un sedán golpeado y destrozado, mientras el médico empezaba a curarle. El artillero desplegó su bípode y apuntó a las puertas de la instalación desde el capó del coche. El capitán colocó a diferentes hombres donde todos pudieran disparar a la puerta, lo suficientemente lejos del alcance de la cosa. Romero, coge esa puta red y llama al aire.
El sargento de comunicaciones empezó a trabajar detrás de la berlina. Apunté detrás de un gran todoterreno con varios otros, todos apuntamos a la puerta. Los gritos habían cesado. El silencio fue roto por sus mandíbulas huesudas cuando se precipitó al aire libre, y con todas las bengalas y luces químicas e incluso la luz táctica del capitán, por fin pudimos verlo bien. Su piel era una mezcla entre el rosa de sus músculos expuestos y una capa transparente que cubría otras partes. Se había formado una especie de armadura ósea de calcio en gran parte de su cuerpo, y de la espalda a las piernas formaba unas mandíbulas más pequeñas en la espalda. Y su cabeza. Un cráneo expuesto a los ojos humanos que lo miraban con rabia, mientras se abría su gran mandíbula desencajada y nos lanzaba su grito ensordecedor. El artillero fue el primero en abrir fuego, la ráfaga de 5.56 desgarró el blindaje de sus mandíbulas, piernas y torso. La cosa retrocedió al principio, y luego siseó, mientras cargaba hacia adelante. El capitán echó a correr desde su posición frente al lateral del sedán, y la cosa clavó sus dos grandes mandíbulas en el techo, abollándolo gravemente. El médico cubrió rápidamente al sargento de armas herido, protegiéndolo mientras la cosa miraba a los dos. El capitán llamó rápidamente su atención y le disparó a la nuca, la cosa rugió con furia y cargó contra el capitán, que retrocedió hasta la berlina huyendo de nuestra línea de fuego mientras la cosa se abalanzaba sobre nosotros. La cosa metió una mandíbula dentro del capó, empalándolo, y luego otra, justo a mi izquierda. Lo rodeé y disparé por detrás. Gritó, la sangre brotaba de sus heridas y el revestimiento de calcio se resquebrajaba y caía en masa. La cosa se volvió hacia mí, y cuando puse mi M4 en automático y me lancé contra ella, se abalanzó sobre mí, empujándome al suelo. Sus manos demoníacas, más pequeñas, me alcanzaron y yo las aparté de un puntapié. Sus mandíbulas se rompieron y yo sostuve mi rifle en medio, protegiéndome la cara mientras roía el metal. A continuación, el artillero le arrancó un trozo del cráneo, haciéndole tambalearse mientras se giraba. El capitán golpeó con su culata la cabeza de la criatura y retrocedió mientras disparaba otra ráfaga de proyectiles. La cosa se volvió hacia él, rugiendo con saña, mientras el capitán soltaba su cargador vacío y colocaba uno nuevo cuando la cosa se abalanzó sobre él, con ambas mandíbulas levantadas. Los cristales estallaron por las ventanillas del todoterreno, mientras el capitán se descolgaba y disparaba al estómago del vehículo mientras salía en círculos hacia el exterior. La criatura rugió cuando fue a moverse hacia él de nuevo, pero no pudo, sus grandes mandíbulas estaban atascadas en el interior del vehículo. El capitán dejó que su fusil colgara de su frente mientras buscaba algo en su equipo, una granada de fragmentación M67. Vuelvan. Todos los que estaban al descubierto se agacharon para ponerse a cubierto, el artillero y varios sargentos de armas se replegaron tras una serie de barreras de jersey de hormigón. Corrí y me deslicé detrás del sedán, ayudando al médico a proteger a nuestro compañero de batalla herido. Oí el sonido inconfundible de la cuchara volando y el silbido de la granada. El capitán saltó por encima del capó del coche con el sargento de comunicaciones, cubriendo la cabeza de su operador de radio mientras ambos iban. La explosión fue atronadora, la onda expansiva de la granada sacudió a todos e incluso me sacudió un poco a mí por estar tan cerca. La metralla y los fragmentos volaron por todas partes, impactando contra las barreras de hormigón, el edificio, las ventanas del sedán que aún no estaban rotas, se hicieron añicos. Pasaron unos segundos y todos empezamos a levantar la cabeza, pero la dejamos caer cuando el depósito de gasolina del todoterreno estalló y detonó, envolviendo los restos en una bola de fuego tan grande que sentí como si las llamas me estuvieran tocando la puta cara. El capitán se levantó, apuntando a la parte superior del capó del coche, entonces yo y varios otros se unieron a él, atisbando desde detrás de nuestros puntos de cobertura, ya que miramos para ver si eso lo había hecho. El todoterreno era un esqueleto en llamas, un infierno de toda la gasolina encendida cubría el chasis, el suelo a su alrededor. Y la bestia. Mientras arrancaba definitivamente la última mandíbula que le quedaba, la delantera izquierda el único apéndice que le quedaba, y salió a trompicones de entre las llamas. Su piel estalló,
sus músculos sirvieron, y con toda la piel transparente y el revestimiento óseo arrancado y quemado, miró a su alrededor, sus ojos se rompieron y derritieron. ¡Ayúdame! La grava crujió cuando su cuerpo carbonizado y aún en llamas se desplomó hacia adelante. El capitán salió de detrás de la víctima y solo unos pocos nos atrevimos a acercarnos. Levantó la cabeza, esta vez sacando de nuevo su M17 y apuntando a la cabeza de la cosa. 3 disparos en la cabeza de la cosa, el cráneo dañado y carbonizado cediendo. Un círculo de luz nos iluminó mientras las aspas giratorias del Black Hawk sonaban en lo alto. Me tapé la cara y levanté la cabeza para evitar que los focos me cegaran. OPFOR objetivo caído, edificio seguro. La hora que siguió estuvo envuelta en no sé, misterio supongo. El capitán fue en contra de las misiones anteriores de decirnos que ir propensos y tirar de seguridad, poniendo el artillero en el sedán por la puerta y diciendo al resto de nosotros para ver la línea de bosque. Cuando llegaron las furgonetas, nos dijo que nos tranquilizáramos. En realidad no eran furgonetas, eran más bien camiones blindados. Por razones de confidencialidad y anonimato, no puedo revelar mucho sobre ellos. Definitivamente no estoy diciendo que los camisas negras llevaran uniformes de combate multicam negro, con kits, armas y equipo disponible que definitivamente los convertiría en un grupo del sector privado. No estoy diciendo que sus uniformes estuvieran esterilizados con todos los parches, logotipos y marcadores despojados. Tampoco estoy diciendo que los trajes para materiales peligrosos parecían mucho más allá de cualquier cosa que nuestro sistema MOPPE tiene. No estoy diciendo que trajeron varios cascos de metal de sus vehículos blindados, y no estoy diciendo que trajeron un avión no tripulado de vigilancia avanzada con ellos. Diré que no eran realmente hostiles, joder, uno incluso nos ofreció un cigarrillo. El pájaro aterrizó en el lado opuesto del edificio, el terreno abierto al que finalmente nos dijeron que nos dirigiéramos. Preparamos a nuestro hombre para el casevac en una litera con el Black Hawk y cargamos mientras el capitán terminaba de hablar con un tipo trajeado. Era mucho más bajo, tal vez 1,70 metros. Tenía el aspecto de un hombre más joven, pero curtido. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y con raya al medio. Un ligero bulto bajo su chaqueta deportiva me indicó que iba armado. El capitán acabó uniéndose a nosotros y, en cuanto la tripulación de aviación cerró la puerta, se quitó el casco, para enfado de ellos, y se desplomó en su asiento. Cuando tocamos base y volvimos al COP, nuestro equipo hermano, Artemis, nos sustituyó en la QRF. Llevo días pensando en esa mierda. Sobre lo que esa gente les hizo en ese laboratorio. Lo que dijo el capitán. Los secuestraron, los cortaron, los cambiaron. ¿Todo para qué? ¿Alguna fantasía enfermiza? ¿Quién mierda era el dueño de ese laboratorio? No había marcas estadounidenses, ni logotipos, ni nada. Como dije antes. Todavía hay muchas cosas que no sé, pero lo que sí sé, es que esos cabrones recibieron exactamente lo que se merecían. Esa cosa, clamando por ayuda, suplicándonos que acabáramos con su sufrimiento. Cuanto más lo pienso, más asco me da. No sé quién mierda eran esos tipos que nos relevaron, no llevaban ningún distintivo, algunos hablaban en puto alemán si no me falla la memoria. Pero sean quienes sean, espero que aprendan de sus errores. Y no vuelvan a manipular esa mierda maligna.